Como saben, nos hemos unido a algunos de nuestros hermanos en Cristo para abordar el tema de la moralidad sexual bíblica en este domingo en particular, porque la nueva ley entró en vigor en Canadá, la ley C-4, que básicamente convirtió en delito ofrecer a una persona transgénero o homosexual cualquier tipo de terapia de conversión. Es un crimen castigable con hasta 5 años de prisión intentar convertir a una persona transgénero o homosexual. El propósito de la conversión es la razón por la cual la Iglesia está en el mundo. Esta es nuestra razón de existir en el mundo. Así que, cuando los pastores supieron que esta ley había sido establecida en Canadá, quisieron defender la verdad de Dios y hacerle saber a toda la nación que la Iglesia de Jesucristo predicará la conversión de los pecadores de todo tipo de estilos de vida pecaminosos, incluido ese. Así que James Coates se puso en contacto conmigo y me dijo, ¿te unirías a nosotros? Y yo respondí, por supuesto. Y eso llevó al énfasis de hoy. Nos han acompañado alrededor de 5,000 personas más que se han comprometido a apoyar este día de esa manera. Y obviamente, el objetivo, por supuesto, es que la Iglesia es llamada por el Señor para convertir a los pecadores. Ese es su trabajo, pero nosotros predicamos el mensaje de conversión mediante el cual el Espíritu Santo realiza ese maravilloso milagro. Al pensar en cómo podríamos abordar esto de la manera más importante, me sentí atraído a 1 Corintios capítulo 6, y los invitaría a abrir esa sección de sus Biblias. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y aquí discute los tipos de personas que están en esa iglesia. Y son los tipos de personas que están en cada iglesia. Son personas que han sido convertidas de todo tipo de antecedentes pecaminosos. Así que escuchen lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia en Corinto estaba formada por personas que fueron convertidas de la fornicación, idolatría, adulterio, prácticas sexuales afeminadas, homosexualidad, robo, avaricia, embriaguez, calumnias, extorsión. Esa era una congregación de personas convertidas. Eso es lo que eran, y eso es lo que es cada iglesia. Es una congregación de pecadores convertidos. Este pasaje describe la colección de pecadores que conforman la iglesia. Son pecadores convertidos. Esta es la misión de la iglesia en el mundo, convertir a los pecadores. Los gobiernos pueden hacer leyes como quieran. Nunca dictarán a la iglesia cuál es su misión. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo para que los pecadores puedan ser convertidos. Todo tipo de pecadores, todo tipo. La iglesia está en el mundo para convertir a los pecadores. En Mateo capítulo 5, versículo 20, leemos, «El que hace volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte». Permítame leerlo nuevamente. «El que hace volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte». Y la muerte de la que se habla allí es la muerte eterna, es decir, el infierno. Así que nuestra misión es convertir a los pecadores. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra razón de existir en el mundo. No somos una organización caritativa. No somos una organización moral en el mundo. No estamos tratando de mejorar a las personas con algún tipo de instrucción conductual. Existimos en el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo, para que los pecadores puedan ser convertidos, transformados. El hombre más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo fue Juan el Bautista. Eso fue lo que Jesús dijo acerca de él.
el último de los profetas del Antiguo Testamento y el precursor de nuestro Señor. Cuando el ángel vino a anunciar que él nacería, el mensaje del cielo sobre Juan el Bautista fue este: hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Eso es conversión. Hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. En el Antiguo Testamento, David, quien fue un gran pecador, confesó su pecado en los tonos penitentes del Salmo 51. Es un salmo agonizante de leer porque David es honesto acerca de su miseria. Había cometido adulterio con Betsabé y había hecho que su esposo fuera asesinado. En el remordimiento por su pecado, clama a Dios que lo perdone y cree en él un corazón limpio. Y en el Salmo 51, versículo 13, David dice: si haces esto, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David sabe, lo todo pecador convertido sabe, que fuiste salvado para que pudieras ayudar a convertir a otros pecadores. David dice: crea en mí un corazón limpio, y enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cualquier ataque a esta operación de convertir pecadores a Cristo es un ataque a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Biblia, a la Iglesia, que será respondido por la Iglesia con una resistencia del 100%, porque esta es nuestra misión. Los pecadores deben ser convertidos o no entrarán en el reino de Dios. Y estar fuera del reino de Dios significa castigo eterno en el infierno para siempre. La iglesia primitiva tenía una comisión, la conversión de pecadores. Y cuando los apóstoles salieron a predicar el Evangelio a las naciones por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 15, regresaron para informar lo que estaba sucediendo. Y leemos en el capítulo 15 de Hechos, versículo 3, que Pablo y Bernabé llegaron a los hermanos en Jerusalén. Y el versículo 3 dice: siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, describiendo en detalle la conversión de los gentiles, y llevaron gran alegría a todos los hermanos. Cuando regresaron para dar un informe de misión, describieron la conversión de los gentiles. Más adelante en el versículo 19 del mismo capítulo, por lo cual yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Salieron a las naciones gentiles que no tenían entendimiento de la verdad cristiana, que en su mayoría no tenían comprensión del Antiguo Testamento, que era la única escritura existente, ni comprensión del Evangelio. Los confrontaron en su condición perdida y su pecado con el propósito muy claro de conversión. Un ejemplo de ello ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Tesalónica. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, leemos esto, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo fue a Tesalónica, predicó el Evangelio. Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios y de ese modo fueron rescatados de la condenación y la ira eterna. Eso es lo que la iglesia hace en el mundo. Lamentablemente, hay tanta confusión acerca del propósito de la iglesia, porque muchas iglesias son falsas iglesias, son fraudulentas, no permanecen en la misión, muchas de ellas parecen no preocuparse por ella. Hay muchas iglesias que ordenan a personas que necesitan ser convertidas antes de ser ordenadas. Para ilustrar la realidad de la conversión, volvemos a nuestro texto de 1 Corintios, capítulo 6. Y Pablo nos da una instrucción muy clara. De hecho, es tan clara que es casi obvia. Y por eso comienza diciendo en el versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hay una cierta cantidad de incredulidad en eso. ¿No pensarían por un momento que alguien sería tan insensato como para asumir que las personas injustas estarían en el reino de Dios? ¿Quién es justo? ¿Quién es santo? ¿Son tan insensatos que no saben eso? El reino de Dios no pertenece a los injustos. Y si eres injusto, no tienes parte en el reino de Dios.
Esa es una verdad fundamental que no puede ser refutada. Ahora, ¿qué queremos decir con el reino de Dios? Nos referimos al ámbito de la salvación donde Cristo reina sobre aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo en la cruz. El reino de Dios está compuesto por los convertidos, no por los no convertidos. Los no convertidos pertenecen al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Los injustos simplemente se refieren a los no convertidos, los impíos. Y luego Pablo dice, no se engañen, no se engañen. Muchas personas están engañadas acerca de lo que es el reino de Dios y quién está en él. No se engañen. Les diré quién no está en el reino: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Ellos no están en él, nunca lo heredarán. Los no convertidos no tienen lugar en el reino. Entonces, el propósito de la Iglesia al proclamar el reino de Dios y la salvación que te da entrada al reino es predicar el Evangelio que convierte a los pecadores para que puedan entrar al reino. Miren esta lista. Es una lista representativa. Se podrían agregar otras categorías de pecados, pero comienza con los fornicarios. Eso es porneia, de donde obtenemos la palabra pornografía. Es simplemente inmoralidad general de cualquier tipo. No están en el reino. Los idólatras no están en el reino porque están adorando a alguien o algo que no es Dios. Eso es religión falsa. Los adúlteros no están en el reino. El adulterio significa la violación de los códigos matrimoniales, los compromisos matrimoniales, los pactos matrimoniales, la violación de los votos matrimoniales. Ellos no están en el reino. Los ladrones no están en el reino. Los avaros o codiciosos no están en el reino. Los borrachos no están en el reino. Los maldicientes o calumniadores no están en el reino. Y los estafadores o extorsionadores, los estafadores profesionales, criminales, etc., no están en el reino. Hasta ahora, no he escuchado ninguna ley que el gobierno vaya a hacer para prohibirnos intentar convertir a los estafadores, o intentar convertir a los calumniadores, o intentar convertir a los borrachos o ladrones. No hay leyes hechas para proteger a esas personas, pero hacen leyes para proteger a dos de estas categorías: los afeminados y los homosexuales. ¿Por qué está haciendo eso el gobierno? ¿Por qué el gobierno ha seleccionado pecados para proteger? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque el gobierno está bajo la influencia de Satanás mismo. Y el daño que hacen estos pecados es masivo, sustancial y fundamental, porque destruyen la identidad humana, destruyen el matrimonio, destruyen la familia, destruyen a los niños y destruyen la sociedad. Así que el reino de las tinieblas hace leyes para proteger los comportamientos más destructivos. ¿Qué incluye afeminado? Bueno, es la palabra malakos. Significa suave, como ropa suave, simplemente la palabra suave. Pero usado en el sentido sexual se refiere al compañero pasivo en una relación homosexual, o el travesti, o el transgénero, o el prostituto masculino, o el eunuco, el que se ofrece al homosexual agresivo. El homosexual, sí, esa es la palabra arsenokoites, de dos palabras, hombre-cama. Alguien que va a la cama con un hombre en la cama con un hombre. Así que tienen términos bastante amplios. La homosexualidad y todas las formas de transición están incluidas en la palabra malakos. En Timoteo capítulo 1 hay otra lista que sería bueno revisar. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8. Pablo está hablando de la ley y por qué la ley debe ser predicada. Si vas a predicar la ley, si vas a hacer leyes, entonces aquí está para qué está diseñada la ley. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue hecha para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Y ahora comienzas a obtener algunas categorías de estas personas transgresoras y rebeldes. Son impíos, son pecadores, son profanos, son aquellos que matan a sus padres o a sus madres, son asesinos, hombres inmorales y homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina.
De nuevo, no veo a los gobiernos con prisa por hacer leyes para proteger a los secuestradores o perjuros. ¿Por qué están tan inclinados a proteger a los homosexuales? ¿Qué interés tiene el gobierno en proteger un pecado en particular? La administración previa de nuestro gobierno en América tenía 250 homosexuales y personas transgénero en la operación de la Casa Blanca. Y esta administración actual ha superado esa cifra en solo un año. ¿Por qué están especialmente protegidos? No protegemos a los secuestradores. No protegemos a los perjuros. Es absurdo proteger a los sodomitas, y absurdo protegerlos al grado de que puedan depredar a tus hijos para seducirlos hacia ese tipo de vida. Una vida que tus hijos deberían tener la libertad de decidir sin el consentimiento de los padres. Eso es una locura. Se les da rienda suelta como depredadores para engañar y seducir a tus hijos. ¿Qué interés tiene el gobierno en proteger a los homosexuales del reino de Dios? ¿Por qué es una amenaza convertir a un homosexual, convertir a una persona transgénero? ¿Por qué quieren hacer leyes para prevenir eso? ¿Tienen un interés particular en poblar el infierno con un tipo específico de pecador? ¿Qué derecho tienen para decirle a la Iglesia, bajo mandato divino, que es un delito convertir a un pecador? La Iglesia no ayuda en muchos casos, porque muchas iglesias son confusas. Hay iglesias llamadas Iglesias de la Comunidad Metropolitana. Son iglesias fundadas por Troy Perry, quien fue un homosexual muy conocido hace algunos años en Hollywood. Actualmente hay 222 iglesias de la Comunidad Metropolitana en todo el mundo, en 37 países. Hay iglesias para homosexuales. Recuerdo haberme sentado en una mesa debatiendo con él, mirándolo personalmente al otro lado de la mesa, y confrontándolo sobre el pecado, y confrontándolo sobre lo horrible que era fundar iglesias en el nombre de Jesucristo, compuestas por personas que no se habían convertido de ese pecado. Y trató de presentarse como un homosexual noble que era monógamo. Y yo tenía en mi cuaderno el registro policial de sus múltiples arrestos en Hollywood por sexo anónimo en las calles con prácticamente cualquiera. Todavía está activo, sigue siendo el patriarca de estas 222 iglesias. Y para mostrar cómo se siente esta sociedad acerca de Troy Perry, quien está en el negocio de asegurarse de que los homosexuales y las personas transgénero sean engañados y sigan el camino al infierno, para mostrar cómo esta cultura lo aprecia. En junio de 2021 fue honrado con el premio a la trayectoria por los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cuál es su logro? Todos los pecadores necesitan ser convertidos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Tenemos la declaración general que les leí en 1 Corintios 6 y 1 Timoteo 1. Vamos a ser un poco más específicos y volvamos al Antiguo Testamento. Primero, hablemos del tema transgénero. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 22. En el versículo 5, Dios establece la ley para la vida en la tierra prometida. Dice: la mujer no se vestirá con ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Abominación es una palabra muy fuerte. Detestable sería un sinónimo. Es detestable para Dios. Cualquier travesti, drag queen, transexual, transvestido, transgénero, es una abominación para Dios. En el capítulo 23, versículo 1, Dios dice: ninguno que tenga los testículos magullados o amputados un miembro viril entrará en la congregación del Señor. Miren, realizar estas cirugías no es nada nuevo, no es algo moderno. Sucedía todo el tiempo en el paganismo. En tiempos antiguos, las personas eran castradas para servir a sus dioses o a sus reinas como prostitutas del templo, hombres prostituidos. Algunas naciones lo hacían desde la edad de 10 años o incluso más jóvenes. Las personas estaban tan profundamente sumidas en el paganismo y la perversión que literalmente ofrecían a sus hijos a sus dioses como prostitutas masculinas castradas para ser violadas por los llamados adoradores masculinos. Cualquiera que estuviera en esa condición, dice, no entrará en la congregación del Señor.
No puedes estar entre el pueblo de Dios. Eso es fuerte. ¿Había alguna esperanza? ¿Qué pasa si alguien hizo eso y luego recapacitó y quiso cambiar? ¿Qué pasa si se arrepintió? ¿Había alguna forma de volver a Dios? Vamos a Isaías 56. Isaías 56 y veamos el versículo 3. No diga el extranjero que ha unido al Señor, ciertamente me separará el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Esto es una buena noticia, esto es alentador. Dios habla y dice, no el extranjero, el forastero que se une al Señor, será aceptado. No tiene que decir, el Señor ciertamente me separará de su pueblo. El Señor aceptará a ese extranjero, ese no israelita, ese pagano. Pero ¿qué pasa con el eunuco? No digan, soy un árbol seco. ¿Es este el fin, que no tengo vida? ¿Estoy como un árbol muerto? ¿Estoy tan bien como muerto? No. No dejen que el eunuco diga eso. Versículo 4. Porque así dice el Señor a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que me agrada, y se mantengan firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Hay un juego de palabras aquí. Hay esperanza para un eunuco. Hay esperanza para un prostituto masculino. Hay esperanza para alguien que ha tenido cirugía de transición de género. Hay esperanza para aquellos que eligen agradar al Dios verdadero, se mantienen firmes en su pacto. No solo los aceptará en los márgenes, sino que les dará un monumento en mi casa dentro de mis muros. En otras palabras, te recordaré, te incluiré como parte de la familia en la casa, y tendrás un nombre mejor que el de hijos e hijas, porque no solo naciste en ella, fuiste adoptado en ella, y tendrás un nombre eterno. Lo mismo se aplica al extranjero en el versículo 6, quien viene a amar el nombre del Señor. Sí, el extranjero, el pagano, el idólatra pueden ser convertidos y entrar al reino de Dios. Y de hecho, tenemos la historia de un eunuco convertido. Vamos al capítulo 8 del libro de Hechos. Esta es una historia asombrosa. Hechos, capítulo 8. Felipe, uno de los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Su historia comienza en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Y él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope. Eso sería alguien que físicamente había sido castrado para el servicio de sus dioses y su reina. Es un eunuco etíope, un oficial de la corte de Candace, reina de los etíopes, y tenía una responsabilidad significativa estando a cargo de todo su tesoro. Y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué está haciendo yendo a Jerusalén a adorar? Tal vez había leído Isaías 56. Quizás había leído Isaías 56. No es descabellado. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 dice, regresaba sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe corrió hacia él, le oyó leer al profeta Isaías. Había leído que no había razón para aceptar que su vida estaba acabada y que sería un árbol muerto para siempre. Estaba en camino a Jerusalén porque eso estaba asociado con el Dios de Isaías. Y además, estaba leyendo más de Isaías, estaba leyendo la parte sobre el Hijo de Dios. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me guíe? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que está mudo delante de su trasquilador, así no abrió su boca. Y estaba leyendo acerca de este cordero, este sacrificio que fue traspasado por nuestras transgresiones. Entonces el eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué momento tan maravilloso! Un árbol seco, un pagano sin esperanza, y descubre que Dios, el Dios de los israelitas, lo aceptará.
Había sido estigmatizado toda su vida. Era un adulto. Había vivido lo suficiente para tener las responsabilidades que tenía. No podía revertir físicamente lo que le habían hecho. Cargaba con el estigma. Su conciencia era torturante. Y descubre que el Dios de Isaías lo recibirá en la familia y le dará un nombre conmemorativo, lo que significa hacerlo un ocupante permanente del hogar, y le dará vida eterna. Y ahora descubre que el acceso a todo eso es a través de Jesús. Entonces Felipe abrió su boca en el versículo 35, y comenzando con esta escritura, le predicó a Jesús. Me encanta ese momento. Mientras seguían por el camino, llegaron a un lugar con agua, y el eunuco dijo, «Mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Así que adivina qué, Felipe le habló sobre el bautismo. Por cierto, eso era parte del mensaje del Evangelio. Arrepiéntete, cree y sé bautizado. Y él dijo, «Aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado?» Felipe dijo, «Si crees con todo tu corazón, puedes hacerlo». Y él respondió y dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». ¡Qué momento tan maravilloso! Y ordenó detener el carro, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Lo sumergió. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de gozo. Esto es lo que hacemos. Ofrecemos a las personas devastadas el Evangelio de la conversión a través de la fe en Cristo que les trae alegría. Eso es lo que hacemos. Esa es una ilustración viva de la promesa que Isaías dio en ese capítulo 56. Así que el Antiguo Testamento fue claro acerca del pecado de cualquier tipo de cirugía de transición, cualquier tipo de vestimenta de transición, cualquier cosa que confundiera tu identidad sexual. Era una abominación para Dios, detestable, y no podía ser parte de la asamblea del pueblo de Dios. A menos que vinieras al Dios verdadero con un corazón de fe, como lo hizo este hombre en el camino a Gaza. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre la homosexualidad? Vamos a Levítico 18. Vimos la parte sobre los transgénero, pero ¿qué hay de la homosexualidad misma? Volvamos a Levítico 18. Y nuevamente la palabra de Dios es clara. Versículo 22. Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer. Es una abominación. Esto no es confuso. Es tan claro como puede ser. De hecho, está justo al lado de otra abominación. Versículo 23. No tendrás relación sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. El sexo homosexual a los ojos de Dios es una perversión, al igual que la bestialidad. Versículo 24. Entonces, de Levítico 18, no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Toda la tierra de Canaán estaba contaminada por estos pecados. Las naciones alrededor de Israel estaban involucradas en la homosexualidad y la bestialidad. Versículo 25. La tierra fue contaminada, por eso castigué su iniquidad y la tierra vomitó a sus habitantes. Israel iba a la tierra de Canaán, y la pregunta es, ¿por qué permitió que Israel tomara la tierra de Canaán? Porque Dios estaba castigando a las personas que estaban en Canaán por este tipo de comportamiento. El juicio de Dios había llegado sobre ellos. Parte de ese juicio fue que Israel, su pueblo, tomara la tierra que habían contaminado. Y luego Dios dice a Israel, versículo 26, «Pero vosotros guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros». No debían permitir la bestialidad. No debían permitir la homosexualidad en absoluto. Y Dios les recuerda en el versículo 27. Porque todos estos abominables actos hicieron los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Luego en el versículo 28. Para que la tierra no os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Dios les advierte que si se comportan de la misma manera, enfrentarán el mismo juicio.
Versículo 29. Cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, esas personas que las hagan serán eliminadas de entre su pueblo. La pena era la muerte. Versículo 30. Así que guardaréis mi ordenanza, para no practicar ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y luego, en el capítulo 20, versículo 13, se da la penalidad para ese comportamiento homosexual. Si un hombre se acuesta con otro hombre, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ciertamente serán ejecutados. La pena por la homosexualidad era la muerte. Este comportamiento era tan destructivo, tan devastador para la identidad personal, el diseño de Dios, la familia y la sociedad. La vida homosexual es contaminante y siempre trae la ira divina. No escaparán de ello. No lo harán. Y la penalidad era la muerte. Esa era la protección de Dios sobre su pueblo contra el daño que hace a la sociedad el comportamiento homosexual. Dios dejó esto claro de una manera bastante dramática en el libro de Génesis. Vamos a Génesis. En el principio Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Un hombre, una mujer, los unió. Matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. Ese era el diseño de Dios. Luego vino la caída. Y tan pronto como llegó la caída, comenzamos a ver la corrupción del matrimonio en la vida humana. En el capítulo 12 de Génesis ya encontramos corrupción sexual. En el capítulo 19, al final, versículo 36, tienes incesto. En el capítulo 34, versículo 2, tienes violación. En el capítulo 38 encuentras prostitución. Así que la corrupción del comportamiento sexual aparece en todas sus formas y aún no ha salido del libro de Génesis. Y también se ve la homosexualidad. Veamos el capítulo 19. Esta es una de las escenas más horribles de toda la Biblia. Génesis 19 es una historia que solo necesita ser leída para ser entendida. Dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde mientras Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Evidentemente, sabía que eran visitantes celestiales en alguna forma física similar a la de los hombres, y les dijo: «Por favor, mis señores, pasen a la casa de su siervo y pasen la noche, y laven sus pies. Luego pueden levantarse temprano y seguir su camino». Ellos respondieron: «No, pasaremos la noche en la plaza». Esto inmediatamente aterrorizó a Lot porque conocía su ciudad. Versículo 3. Insistió mucho con ellos, así que se desviaron y entraron en su casa. Les preparó un banquete y horneó pan sin levadura y comieron. Antes de que se acostaran, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo de cada rincón. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: «¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones con ellos». Querían violar a los ángeles. Esa era la perversidad de su comportamiento. Lot, horrorizado, salió a ellos en la puerta y cerró la puerta tras él, y dijo: «Por favor, mis hermanos, no actúen perversamente. No saben lo que están haciendo. Esto será el fin de todo». Sabía cómo se sentía Dios acerca de la homosexualidad. Versículo 8. «Miren, tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Por favor, déjenme sacarlas a ustedes, y hagan con ellas como les parezca. Solo no hagan nada a estos hombres, porque han venido bajo el refugio de mi techo». Esto es tan extraño para un padre hacer, pero entendió que el juicio que caería sobre su casa por la homosexualidad sería mucho mayor que cualquier juicio que pudiera caer por ofrecer a sus hijas. Quizás también tenía la esperanza de que, al ser homosexuales, los hombres rechazarían a sus hijas. Pero sabía que Dios aborrecía la homosexualidad. Lot les dijo: «No hagan esto. Estos hombres están bajo mi protección. No quiero enfrentar el juicio que esto traería». Sin embargo, los hombres respondieron: «Quítate de en medio». Además dijeron: «Este hombre vino como forastero, y ahora pretende ser juez. Te trataremos peor que a ellos».
Entonces presionaron fuertemente contra Lot y se acercaron para romper la puerta. Estaban decididos a violar a los ángeles, incluso si tenían que atravesar el cuerpo de Lot y romper la puerta. Pero los hombres, es decir, los ángeles, extendieron sus manos, llevaron a Lot adentro con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, los hirieron con ceguera, de modo que se fatigaron buscando la puerta. Uno pensaría que, al quedar ciegos, se darían por vencidos. Pero no, su lujuria era tan insaciable que, incluso en su ceguera, seguían intentando encontrar la puerta. Versículo 12. Y los dos hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí a alguien más? Saca a tus yernos, a tus hijos e hijas, y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha llegado a ser tan grande ante el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, quienes iban a casarse con sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero ellos pensaron que estaba bromeando. Por la mañana los ángeles instaron a Lot, diciendo, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Pero Lot dudó. Entonces los hombres lo tomaron a él, a su esposa y a sus dos hijas de la mano, porque el Señor tuvo compasión de ellos, y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. Uno de los ángeles dijo, huye por tu vida. No mires atrás y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa a las montañas, no sea que perezcas. Versículo 24. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, desde el Señor fuera de los cielos. Y la esposa de Lot, al mirar atrás, se convirtió en una columna de sal. Esa es la postura de Dios respecto a la homosexualidad. Y Él sigue siendo el mismo Dios hoy. Algunas personas han intentado sugerir que el pecado de Sodoma fue falta de hospitalidad. Pero Judas describe el pecado de Sodoma como ir tras carne extraña. Y Pedro, en 2 Pedro, describe el pecado de Sodoma como ir tras carne extraña. El pecado grotesco de esa ciudad era la homosexualidad, por lo cual Dios la quemó hasta convertirla en cenizas, junto con todos sus habitantes. Esto es lo que sucede a lo largo de la historia cuando Dios observa otras ciudades. Lo sabemos porque en el libro de Isaías, por ejemplo, desde el capítulo 13 hasta el 23, el profeta declara el juicio de Dios sobre todo tipo de ciudades y naciones por el mismo tipo de conducta. Isaías pronuncia juicio sobre Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia y Tiro. En Jeremías capítulos 46 al 57, el profeta Jeremías recibe la palabra del Señor sobre las naciones que serán juzgadas: Egipto, Filistea, Moab, Amón, Damasco, Cedar, Hazor, Elam y Babilonia. En Ezequiel, capítulos 25 al 33, Dios pronuncia juicio sobre Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Egipto y Asiria. A lo largo de la historia, Dios destruye naciones que se comportan en violación a su ley. Creo que la mayoría de nosotros entendemos que Dios castiga a los pecadores individualmente, pero también castiga a las naciones. Y hay una larga historia de ese castigo nacional presentada en las Escrituras. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús pronunció condena sobre ciudades como Corazín y Betsaida. Lamentablemente, Isaías también tuvo que pronunciar juicio sobre Israel. Veamos Isaías capítulo 3. Esto tomará un poco de tiempo, pero no mucho más. En Isaías capítulo 3, esto es muy poderoso. Como resultado, Dios advirtió a Israel que no rechazara su palabra, que no viviera como las naciones paganas. Pero en el tercer capítulo de Isaías, si miran el versículo 9, verán que Israel también mostró su pecado como Sodoma. No lo ocultaron. Ay de ellos, han traído mal sobre sí mismos. Aquí viene el juicio sobre otra nación, y todos sabemos que llegó en la cautividad babilónica. Una destrucción devastadora, aplastante y muerte. Porque Israel no escuchó la palabra del Señor, recibió el mismo castigo que las naciones paganas, porque se comportó de la misma manera.
Pero quiero que vean una imagen de cómo comenzó a aparecer esto. Al final del capítulo 2, el versículo 22 dice, «Dejad de confiar en el hombre, cuya vida está en su nariz, porque ha de ser estimado». Dejen de confiar en el hombre. Eso es exactamente lo que habían hecho. Dejen de confiar en el hombre en lugar de en Dios, o Dios los juzgará. El versículo 1 del capítulo 3 declara, «Porque he aquí que el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá todo sustento y apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua». El juicio comienza con Dios atacándolos a nivel de provisión y protección. De repente ya no pueden obtener lo que antes siempre estaba disponible. Las cosas necesarias para la vida comienzan a desaparecer. Luego, en los versículos 2 y 3, Dios elimina a todos los que tienen valor, a todos los que podrían ayudar. Versículo 2. El valiente y el guerrero. Eso significa el hombre de guerra, el gran genio militar, el líder, el protector, el juez y el profeta. Es decir, el hombre de sabiduría, el adivino y el anciano, el hombre con experiencia e historia. Versículo 3. El capitán de 50. Esto incluye el liderazgo en todos los niveles, el hombre honorable, el consejero, el artesano hábil y el hábil orador. Todos aquellos que podían contribuir con algo valioso desaparecen. Confiaron en el hombre y ahora están siendo despojados de los únicos hombres que podían ayudar. Cuando todos los poderosos, sabios e influyentes se han ido, el versículo 4 dice, «Les pondré muchachos por príncipes, y niños caprichosos los gobernarán». De repente, sus líderes se vuelven débiles e infantiles. No hay liderazgo fuerte. Versículo 5. El pueblo se tiraniza unos a otros, cada cual contra su vecino. Los jóvenes se alzarán contra los ancianos, y los despreciables contra los honorables. Esto es anarquía. Esto es caos. Los jóvenes desprecian a los mayores. Los inferiores no respetan a los honorables. Cuando Dios comienza a juzgar una nación, lo que una vez estuvo disponible ya no lo está. Y todas las personas en las que podías confiar, las grandes personas que podían marcar la diferencia, desaparecen. Y ahora están gobernados por líderes débiles e infantiles. Hay anarquía en las calles, caos y desorden. Es tan desesperado que necesitan un líder. Entonces cuando alguien encuentra a un hombre con un manto, dicen, «Tienes un manto, tú sé nuestro gobernante». Esa es la única calificación que necesitan, un abrigo. Versículo 7. Pero él responderá aquel día, «No seré sanador, en mi casa no hay pan ni ropa. No me hagan gobernante del pueblo, nadie quiere asumir la responsabilidad. Todo comienza a desintegrarse». Versículo 8. Ciertamente Jerusalén tropezó, y Judá cayó, porque sus palabras y sus acciones son contra el Señor. Versículo 9. El aspecto de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma, proclaman abiertamente su pecado, no lo ocultan. Ay de ellos, porque han traído el mal sobre sí mismos. El juicio comienza. Versículo 10. Digan al justo que le irá bien, porque comerán del fruto de sus acciones. Qué alivio escuchar eso. Versículo 11. Ay del impío, le irá mal, porque lo que sus manos han hecho se le pagará. El juicio es claro. Los malvados recibirán exactamente lo que merecen. Versículo 12. Oh pueblo mío, sus opresores son niños, y mujeres gobiernan sobre ellos. Oh pueblo mío, tus guías te llevan por mal camino, y confunden la dirección de tus senderos. El pecado destruye a las personas, sí, pero también destruye a las naciones. Esta nación, y cualquier nación que haga leyes para proteger el pecado, está en el mismo camino hacia la destrucción total. El pecado destruye, repito, a los individuos y también a las naciones, porque atrae sobre sí misma la ira de Dios. Romanos 1 nos dice cómo se ve esa ira. Dios entrega a una nación. Primero, los entrega a la inmoralidad sexual. Romanos 1:24. Luego los entrega a la homosexualidad, y finalmente los entrega a una mente reprobada. Se pasa de una revolución sexual a la homosexualidad y luego a la locura. Una mente reprobada significa que ya no funciona correctamente. No hay forma de volver porque la racionalidad ha desaparecido.
Empiezan a hacer leyes para proteger a personas que están fuera de su sano juicio. ¿Por qué digo eso? Porque no saben si son hombres o mujeres. ¿Qué tan insano puede llegar a ser alguien? Eso mismo se convierte en un juicio en sí. Sabemos cómo se siente Dios respecto al movimiento transgénero. Sabemos cómo se siente respecto a los homosexuales. ¿Hay alguna esperanza? Volvamos a 1 Corintios 6 y terminemos allí. 1 Corintios 6. Esta es la buena noticia. Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿No es una gran noticia? Amén. Esto eran algunos de ustedes. Justo allí en la iglesia de Corinto, al igual que aquí en Grace Community Church, conozco personalmente a personas que han sido convertidas de cada una de estas categorías. He estado aquí medio siglo. Lo he visto todo. Esa es nuestra misión. Pablo dice, algunos de ustedes eran así. Todos ustedes en realidad estaban fuera del reino de Dios, alienados, sin esperanza, hijos del infierno, hijos de la ira. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es una declaración asombrosa, y Pablo utiliza 3 palabras para describirlo. Es una conversión tan completa. Esto no es terapia. Esto no es un proceso. Es un evento divino que ocurre en un momento divino. Es algo que ya había sucedido en ellos. No estaba en proceso. Fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados. Un evento decisivo en el cual Dios los lavó, los santificó y los justificó, siendo pecadores sin esperanza. 3 palabras. Primero, si eres un pecador, necesitas ser lavado. Es un verbo compuesto. Lavado completamente, lavado hasta los huesos, una limpieza profunda. No importa cuál sea la categoría de tu pecado, vienes a Cristo y serás lavado. Luego serás santificado. Una vez que toda la inmundicia es lavada, el Señor planta su presencia santa en tu vida. Y luego serás justificado. Dios te declarará justo. Puedes preguntar, ¿cómo me vuelvo justo tan rápido? Porque Dios acreditará en tu cuenta su propia justicia. Eso es conversión. Por eso existimos. Ningún gobierno hará jamás ninguna ley que detenga a la verdadera iglesia de estar en el negocio de convertir a los pecadores. Amén. Puedes ser lavado, lo que incluye el perdón completo. Puedes ser santificado, lo que incluye ser una nueva creación, volverte santo, como quien dice. Y puedes ser justificado, no en un proceso, ni en una terapia, sino como un milagro divino cuando confías en Cristo, en su nombre, y es la obra del Espíritu. ¿Qué tan dramática fue esta conversión? Volvamos al capítulo 1 para terminar allí. ¿Qué tan dramático fue el cambio? Capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué pasa con esos afeminados, transgéneros, homosexuales, maldicientes, calumniadores y perjuros? Se convierten en santos. Sí, así de completa es la conversión. Es una transformación divina y milagrosa, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cualquiera sea tu categoría de pecado, Cristo puede convertirte en un santo, lavando toda la inmundicia, dándote una vida santa y nueva, y cubriéndote con su justicia perfecta y eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Hace algunos años leí el Salmo 107, como hice esta mañana en un servicio aquí, y simplemente lo leí. Resulta que había un caballero sentado en esta área, señalando, y me contó esto después. Cuando lo leí, él estaba tan emocionado por lo que escuchó cuando llegué a la parte sobre cómo Dios guiaría a las personas por un camino recto. Su nombre era Robert Lagerstrom. Era uno de los líderes del desfile del orgullo gay de Hollywood. Le habían dicho que estaba muriendo de SIDA. Lo quería morir. Estaba aterrorizado. Le dijo a algunos de sus amigos homosexuales en Hollywood, ¿a dónde puedo ir? Tengo miedo de morir. ¿A dónde puedo ir? Ellos le dijeron, ve a Grace Community Church. Esa es la verdad. Él dijo, vayan a Grace Church mi primer domingo.
Me senté allí, y tú leíste el Salmo 107, y mencionaste que Dios podía romper las puertas de bronce y cortar las barras de hierro y liberarme. Y cuando escuché eso, todo lo que quería hacer era correr hacia ti. Pero tú seguías hablando, luego la gente cantó, luego tomaste una ofrenda, y luego seguiste hablando. Finalmente dijiste amén, y corrí hacia el cuarto de oración. Ese día fue convertido, completamente transformado, y vivía en la ruta del desfile del orgullo gay, que no mucho tiempo después se llevó a cabo. Abrió su casa para que todos pasaran y les compartió el Evangelio. Lo bauticé aquí mismo. Vivió unos meses y luego fue al cielo. Esa es la razón por la que la iglesia existe, para que los pecadores puedan ser convertidos y entrar al reino de los cielos. Cualquier gobierno que se interponga en el camino de esa obra de Dios está en la posición más peligrosa que alguien pueda estar en este planeta. Mucho más peligrosa que cualquier enemigo humano, cualquier virus o cualquier otra amenaza concebible. Enfrentarse al juicio de Dios. La iglesia será la iglesia. Amén. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias por la claridad con la que tu palabra nos habla. Hay tanto que atraviesa nuestros corazones hoy. Oramos para que algunos pecadores sean convertidos hoy. Por favor, Señor, abre corazones. Esa es mi oración. Amén.